Hola, soy Hugo Gutiérrez y voy a hablar sobre Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre y Merlo nació en Sevilla el 26 de abril de 1898 y fue un poeta perteneciente a la generación del 27. Fue hijo de un ingeniero de ferrocarril. Perteneció a la burguesía media acomodada. Cuando tenía 2 años de edad, su familia se trasladó a Málaga, ciudad en la que el poeta llama en su obra El Paraíso, pues en ella transcurrió toda su infancia. En 1909, la familia Aleixandre se instaló en Madrid, donde el futuro poeta cursó el bachillerato, y ya en plena juventud las carreras de Derecho y Comercio. Se especializó en Derecho Mercantil, materia que luego enseñó como profesor en la Escuela de Comercio de Madrid, entre 1920 y 1922. Desde 1917, año en el que conoció a Dámaso Alonso en las Navas del Marqués, Vicente Aleixandre se venía relacionando con los jóvenes de su generación que sentían inquietudes literarias. Gracias a los consejos de Dámaso, empezó a leer los grandes poetas del pasado reciente, como el romántico Gustavo Adolfo Bécquer y el modernista Rubén Darío, pero también a otros autores extranjeros de gran renombre, como los simbolistas franceses. Sintió a partir de entonces la necesidad de escribir poesía. Estuvo gravemente enfermo en los años 20, y a partir de entonces su salud fue muy delicada. Padeció una tuberculosis que le afectó un riñón y provocó que le tuvieran que extirpar este órgano. Mientras se recuperaba de esta operación, escribió algunos poemas que comenzaron a darle gran fama hacia 1926, cuando aparecieron en una de las publicaciones culturales más prestigiosas de la época, la Revista de Occidente. A partir de este reconocimiento literario, se hizo amigo de otros jóvenes poetas de la generación del 27, como Federico García Lorca y Luis Cernuda. Después de la guerra, Aleixandre continuó desarrollando una trayectoria poética muy personal. En 1949 fue elegido miembro de la Real Academia Española y desde entonces fue un gran maestro y protector de los jóvenes poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX, que acudían a visitarle con frecuencia a su casa de Madrid, donde siempre había tertulias literarias y lecturas de versos. Murió en Madrid el 14 de diciembre de 1984, 7 años después de haber recibido un premio Nobel con el que, según muchos críticos, no solo se reconoció universalmente su obra, sino la de toda la generación del 27. Ahora voy a hablar sobre la producción poética de Vicente Aleixandre. Su primer libro fue Ámbito, compuesto entre 1924 y 1927, y publicado en Málaga en 1928. Su obra se divide en 3 etapas. Su primera etapa es la poesía surrealista. En los años siguientes, entre 1928 y 1932, se produce un cambio radical en su concepción poética. Inspirado por los precursores del surrealismo, adopta como forma de expresión el poema en prosa, en Pasión de la Tierra de 1935, y el verso libre y procedimientos plenamente surrealistas, como el versículo y la imagen visionaria, en Espadas como labios de 1932, La destrucción o el amor de 1935 o La sombra del paraíso de 1944. La estética de estos poemarios es irracionalista y la expresión se acerca a la escritura automática, aunque sin aceptar la misma como dogma de fe. Y en efecto, su estilo aporta novedades estilísticas inéditas como el símil inverso, el nexo disyuntivo equivalente, la hipérbole o el símbolo onírico no codificado. El poeta celebra el amor como fuerza natural ingobernable, que destruye todas las limitaciones del ser humano y critica los convencionalismos con que la sociedad intenta apresarlo. Su segunda etapa es la poesía antropocéntrica. Tras la Guerra Civil Española, su obra cambia, acercándose a las preocupaciones de la poesía social imperante. Desde una posición solidaria aborda la vida del hombre común, sus sufrimientos e ilusiones. Su estilo se hace más sencillo y accesible. Dos son los libros fundamentales de esta etapa: Historia del corazón, de 1954, y En un vasto dominio, de 1962. Su tercera etapa es la poesía de vejez.
En sus últimos libros, el estilo del poeta vuelve a dar un giro volviendo a procedimientos que recuerdan su surrealismo inicial. La experiencia frustrante del paso del tiempo, de la vejez y de la cercanía de la muerte le llevan a replantearse su irracionalismo juvenil, aunque ya en una modalidad extremadamente depurada, meditativa y serena. Dos obras son Poemas de la Consumación, en 1968, donde utiliza un complejo conceptismo estilístico, y Diálogos del Conocimiento, de 1974, que como su propio título indica, contiene diálogos entablados entre personajes simbólicos sumamente abstractos. A estos dos títulos canónicos, es decir, de los publicados en vida por el propio poeta, podría añadirse un tercero, En Gran Noche, de 1991, que recoge poemas no incluidos en los dos libros anteriores, y en su misma línea metafísica y reflexiva. Y ahora voy a recitar dos poemas. El primero es Quien hace vive. La memoria de un hombre está en sus besos, pero nunca es verdad memoria extinta. Contar la vida por los besos dados no es alegre, pero más triste es darlos sin memoria. Por lo que un hombre hizo cuenta el tiempo, hacer es vivir más o haber vivido, o ir a vivir. Quien muere vive y dura. Y ahora voy a recitar el segundo poema, Beso póstumo. Así callado, aún mis labios en los tuyos, te respiro. O sueño en vida o hay vida. La sospechada vida está en el beso que vive a solas. Sin nosotros luce. Somos su sombra, porque él es cuerpo cuando ya no estamos.